Lo que debes conocer sobre el mercado de divisas, curso práctico. Temario del curso. Tema 7. El riesgo de tipo de cambio, y de tipo de interés. El riesgo de tipo de cambio. El riesgo de tipo de cambio es la posibilidad de pérdida de la inversión que tienen los contratantes que hayan utilizado divisas extranjeras, un activo muy volátil en el mercado. El riesgo de tipo de cambio también es conocido como riesgo de divisa. Es un hecho muy habitual en las empresas que se dedican al comercio internacional, ya que compran o venden materia prima y productos en todo el mundo, y deben cobrar o pagar en una moneda que no es la propia. Las empresas contratan operaciones en monedas distintas a la propia, en nuestro caso el euro, algunas de ellas de países no muy estables, ni social ni económicamente. A priori, esto implica un gran riesgo para ellas. Aparte, muchas operaciones conllevan un cobro o un pago aplazado, lo que aumenta este riesgo. Por ejemplo, empresas españolas que deban adquirir materiales electrónicos en Estados Unidos para fabricar dispositivos en España, y necesitan estar pendientes de la relación entre el dólar USA y el euro. De esta manera, si el dólar USA se aprecia con respecto al euro, la materia prima se encarecerá. Lo mismo ocurre si el euro se deprecia, ya que a las empresas españolas de este ejemplo, les costará más comprar en Estados Unidos. Pongamos otro ejemplo para su mejor comprensión. Imaginemos que una empresa española desea vender una maquinaria a una empresa de Bielorrusia, donde el rublo bielorruso cotiza a 7 rublos por euro, y la operación es pagadera a 180 días. Si el precio de venta es de 3.000 euros, la maquinaria se venderá a 21.000 rublos bielorrusos en el momento actual. Sin embargo, por algún factor económico o político, resulta que el euro se deprecia, o el rublo bielorruso aumenta su valor, durante los 6 meses que se va a demorar el pago, de tal forma que el rublo al vencimiento de la operación cotiza a 3 rublos por euro. De esta forma la empresa española solo recibirá 9.000 rublos bielorrusos, perdiendo parte del valor que inicialmente tenía con la conversión. Esto es lo que se conoce como riesgo de tipo de cambio, un elemento importante a tener en cuenta, ya que el valor de las monedas varía cada día, y esto puede suponer un perjuicio para los productores, aunque nunca se sabe, y también podría ocurrir a la inversa. Tipos de riesgo de cambio. Si una empresa opera con divisas, estos serán los tipos de riesgo de cambio a los que se puede exponer. Riesgo contable. Se produce cuando la empresa trabaja con diferentes divisas y las utiliza para su contabilidad. Por ello, es conocido como el riesgo de conversión en la contabilidad. ¿Qué tipo de compañías incurren más en él? Aquellas que exportan a otros países o importan de otros países. En el caso de España, fuera de la zona euro, claro está. Asociado a este riesgo está el denominado de consolidación, cuando la empresa elabora estados financieros individuales y consolidados, recurriendo a diferentes monedas, y operando con varios países. Riesgo económico. Este riesgo se puede manifestar de varias formas, aunque lo más común es que sea provocado, porque la empresa opera con monedas diferentes a la funcional, euro, que es característica de su actividad. A la hora de informar sobre las cuentas anuales, los responsables de la empresa pueden usar cualquiera de estas monedas, lo que puede dar lugar a errores. El riesgo económico también se presenta cuando la empresa no utiliza ni opera en divisas, pero las materias primas que moviliza sí tienen como referencia otras monedas. Igualmente, sucede cuando la competencia utiliza divisas, o los precios de ciertos productos involucrados en su actividad se fijan en mercados internacionales. Esto es frecuente en los departamentos de inversión de grandes empresas como, por ejemplo, las compañías de seguros. Riesgo transaccional. Hace referencia a las operaciones mercantiles que se han realizado en divisas y que aún no han llegado a su vencimiento. La cantidad total de estas transacciones, atendiendo a los términos de la moneda local, va a depender del tipo de cambio que haya en el mismo momento de su valoración. Nos hallamos ante una forma de actuar totalmente contraria a los mecanismos financieros que tienen las empresas para minimizar los riesgos. Medición del riesgo cambiario.
Si se opera con divisas, se debe tener en cuenta que cualquier operación mercantil o de inversión implica un riesgo. En otras palabras, no existe el riesgo cero en este tipo de transacciones. Por tanto, hay un factor de exposición que se asocia a cada tipo de cambio para una moneda. Es por ello que dentro de un organismo o empresa, la administración, la evaluación y el análisis del riesgo cambiario no deben ser competencia exclusiva del área financiera. La gerencia y la dirección de la empresa también deben estar informados y adoptar decisiones al respecto. De esta forma, si ocurre el peor pronóstico, el peso de la responsabilidad no recaerá solo en un área, ya que los dueños o los gerentes también han respaldado las operaciones. Existen algunas metodologías para medir estos peligros y acertar al decidir. El más conocido es el modelo VAR, que indica cuál sería la peor pérdida esperada para la empresa en un periodo de tiempo. Dichos cálculos siempre utilizan métricas normales o medias que se dan en el mercado de forma habitual. Es decir, juegan siempre con unas estadísticas posibles o creíbles. El método VAR se aplica en otras áreas técnicas y arroja un intervalo de confianza en el que se mueve la operación, que estaría entre el 95 y el 99%. Transacciones más expuestas. Por su propia naturaleza, las empresas que realizan las siguientes transacciones se enfrentan más habitualmente al riesgo de tipo de cambio. Importaciones y exportaciones. Si se realizan contratos con moneda extranjera, se deberá operar con divisas. Esta operación está supeditada a la fluctuación de los tipos. Si en ese momento, la moneda extranjera está depreciada, será mejor para el comprador, importador. Por contra, si el tipo aumenta, se perderá dinero. En el caso de la venta, exportación, será por supuesto a la inversa. Inversiones directas fuera del país. Se puede encontrar riesgo de cambio de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso de una filial con un balance en divisas, todas las variaciones del tipo afectarán a la valoración de esa filial, y, por tanto, acabarán modificando las del grupo empresarial al que pertenezca, siguiendo el esquema de una contabilidad total del holding. Además, los flujos financieros y comerciales, entre una y otra, matriz y filial, se sustancian usando dos monedas, aunque en el caso de la Unión Europea, es diferente. En consecuencia, están sometidos al mismo riesgo. Préstamos al extranjero. Si la divisa extranjera se deprecia, será malo para el prestamista, y bueno para quien lo recibe, prestatario. Estas situaciones son habituales entre las multinacionales, cuando la empresa matriz hace un préstamo a la filial extranjera. Las entidades bancarias también asumen este riesgo cuando, entre sus servicios, están los de conceder préstamos en otra moneda que no es la local. Préstamos en divisas para saldar deudas. Aquí el deudor corre con un importante riesgo, y es que, si se aprecia la divisa en la que ha pedido el crédito, deberá pagar más para devolverlo. Sin embargo, hay una excepción: si estas operaciones están destinadas a financiar flujos de caja en esa moneda, no estarán sometidas a la fluctuación del tipo. No habrá ningún riesgo de este tipo. El prestatario paga y recibe cobros, flujo de caja, en la divisa del préstamo. Empréstitos de mercados de capitales internacionales. Se trata de un modelo de captaciones de dinero de usuarios, por parte de una entidad de crédito, a través de valores en serie, que ponen a la venta. Si la divisa en la que se ha emitido dicho empréstito se deprecia en relación a la del inversor, éste perderá dinero. Los riesgos de estas operaciones pueden ser más o menos altos, todo depende del producto financiero con el que se comercialice. El riesgo de tipo de interés. El riesgo de tipo de interés es el que se deriva de las fluctuaciones en los tipos de interés, de los activos y pasivos, que cualquier agente económico mantiene en cartera. Las posibles causas de variación de los tipos de interés, de forma resumida, son: política monetaria de control de la cantidad de dinero en circulación. Déficit público, compitiendo con el sector privado por los recursos disponibles. Tasa de inflación, como explicación del tipo nominal. Tipos de interés exteriores.
En general, todos los agentes económicos se encuentran expuestos de una u otra forma al riesgo de tipo de interés. Entidades financieras, empresas, inversores institucionales e inversores individuales, en mayor o menor medida, se encuentran amenazados por la posibilidad de variación del precio del dinero. Sin embargo, no a todos les influye de la misma manera, si el tipo se desplaza en una u otra dirección. El tipo de interés es la remuneración del uso de dinero, esto es el precio del tiempo. Este precio podrá ser fijo o variable, de manera que prestamista y prestatario asumirán un riesgo de tipo de interés, en función del sentido de la variación de dicho precio, o dicho de otra forma, cada agente asume el riesgo que desea, en función de sus expectativas, traspasando el restante riesgo de la variación al otro agente. Este riesgo es característico de la estructura financiera de la empresa, aunque también afectará a toda inversión a plazo. De esta forma habrá que distinguir si la empresa tiene contratado un tipo de interés fijo o variable, de forma que, si la empresa tiene contratado un tipo de interés fijo, en principio no le afectará el riesgo de tipo de interés, pero sí tendrá un riesgo derivado del coste de oportunidad, derivado de la variación del tipo de interés y de la posición que tenga la empresa, de forma que, posición activa, subidas del tipo de interés, supondrán un coste de oportunidad, en cambio si el tipo baja, la empresa estará cubierta del riesgo, y además obtendrá un resultado superior al rendimiento del mercado. Posición pasiva, bajadas del tipo de interés, supondrán un coste de oportunidad al estar endeudado a un tipo superior, en cambio si el tipo sube, la empresa estará cubierta pagando un tipo inferior al del mercado. Si la empresa se endeuda o invierte a tipo variable, el riesgo de la posición pasiva vendrá dado por las subidas del tipo, y para la posición activa si baja. Riesgo para el prestatario. El riesgo de tipo de interés le aparece cuando acepta intereses de financiación a tipo variable, sobre un índice de referencia, y la evolución de los tipos hace que al hacer efectivas las operaciones, éstas tengan un coste distinto al imputado. Riesgo para el prestamista. El riesgo de tipo de interés que soporta viene dado por el margen de los intereses que recibe, es decir, los recibidos por la inversión, y los pagados por los recursos aplicados a la inversión. El riesgo de tipo de interés será mayor o menor, dependiendo de si los intereses aplicados a la inversión o financiación son fijos o variables, y del coste de la financiación, es decir, el tipo de recursos obtenidos para la financiación. Si la inversión remunera un tipo de interés fijo, y los recursos también, el riesgo aparece si existe una diferencia temporal, al fijar la remuneración de la inversión, y la remuneración del coste de los recursos. Si la inversión y el coste de los recursos se pactan a tipo variable, salvo que el índice de referencia sea distinto, el riesgo aparece en el diferencial del margen que se recibe por la financiación y el margen que se paga por los fondos recibidos. ¿Cómo se puede gestionar el riesgo de tipo de interés? 1. No haciendo nada. En este caso la empresa no efectúa ningún análisis de la situación financiera que pueda existir en el futuro, limitándose a llevar el negocio al corto plazo. 2. Cubriendo todos los riesgos de interés. En este caso, solo podrá cubrir la empresa aquellos riesgos de tipo de interés conocidos, o que puede detectar con anticipación, como por ejemplo el desfase y coste, entre cobros y pagos conocidos. En otro caso, lo que haría es crearse un riesgo. Esta es una forma de cobertura cara para la empresa. 3. Cubriendo los riesgos de forma selectiva. La empresa efectúa un análisis de sus riesgos de tipo de interés, selecciona los mismos, y efectúa las coberturas de acuerdo con el análisis desarrollado, cubriendo aquellas operaciones que le pueden representar un perjuicio para la empresa. 4. Tomando posiciones en el mercado. En este caso, además de la cobertura selectiva de riesgo, la empresa analiza el mercado, y en función de la evolución de los mercados financieros, toma posiciones, cortas o largas, deshaciendo de forma teórica la cobertura, para favorecerse de aquellos movimientos del mercado que le son favorables. Las coberturas del tipo de cambio y tipo de interés se abordan en el tema 8 de este mismo curso.